Darle la bienvenida hoy a esta tercera jornada a nuestro querido hermano Rubén López. Rubén López, docente, gestor cultural y especialmente narrador oral. Ayer nos acompañó también, aparte del taller que estuvo el día viernes en la Librería del Sur. Ayer lo pudimos escuchar en el recital de poesía que se desarrolló en este mismo espacio, contándonos una historia, verdad que fascinante. Es sanjuanino de nacimiento y cordobés por adopción, premio pregonero narrador 2012 de la Fundación El Libro, coordinador y miembro fundador del Vení que te cuento, espacio comunitario de cuentería desde 1999, miembro del CEDILIX, Centro de Difusión e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, técnico en lectura en voz alta y narración oral del Plan Provincial de Lectura de la provincia de Córdoba, docente de las cátedras Narración de Cuentos 1, 2 y 3 y de la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas de la UNER. Integra el grupo Alas de Cuentos junto a Daniel Sosa, cuentos narrados y musicalizados, director de la colección Fondo Negro de la editorial Tela, Papel, Madera, Libros Artesanales, y codirector junto a Viviana Guerri del taller permanente de capacitación en narración oral Siembra Revuelo. Bienvenido, Rubén. Bueno, antes de comenzar es agradecer a José Javier, a José Gregorio, a toda la gente de la organización de la Filmen, por esta posibilidad de encontrarnos con compañeros que están trabajando en cosas como las que hacemos nosotros allá, que es la promoción de la lectura y poder compartir esas experiencias. Pero bueno, como se trata de compartir, vamos a comenzar contándoles un poco por qué hacemos lo que hacemos y decirles que en las tierras huizihuilques, en las tierras fértiles, hay una larga temporada de lluvias. Y cuando comienza la primera lluvia, aparece en cada casa huizihuilque un cofre que contiene en su interior elementos que registran la historia del linaje de cada familia. Y el más anciano de la familia es el que tiene el honor y el privilegio por las noches de abrir ese cofre y sin mirar meter la mano hasta que encuentra un elemento y ese elemento determina la historia que debe ser contada. Así las historias van pasando de boca en boca y las historias que no se cuentan en una casa se cuentan en otra o en otra, pero las historias que merecen ser sostenidas en la memoria de la comunidad, esa manera de hacerlo es la que permite que se sostengan. Y quizás hay historias que se repiten miles de veces en una generación y otras que se repiten una sola vez a lo largo de generaciones, pero todos lo pueden contar con la misma vivencia como si la hubieran vivido efectivamente, aunque solamente fueron contadas por sus ancestros. Esta historia que cuenta Liliana Bodoc en la saga de los confines es la que determina la manera en que en el Vení que te cuento compartimos historias y es lo que nos ha determinado a nosotros como narradores. En el Vení que hay una cajita donde todos los narradores se anotan. Una vez al mes, todos los meses, desde 1999, nos reunimos, los narradores ponen su nombre en la caja y el público determina cómo van saliendo las historias y en qué orden deben ser contadas. Y siempre el azar determina el mejor orden posible para ese día y para ese momento. Yo, como les digo acá, soy magíster en química. No tengo formación y ni tuve formación nunca en literatura, ni en teatro, ni siquiera en pedagogía. La práctica pedagógica me la dio dar clases de química en escuelas secundarias y la práctica de la oralidad fue narrar cuentos porque en la Argentina los narradores no nos hemos formado en la oralidad, nos hemos formado en la lectura literaria. Y es desde la lectura literaria que encontramos las historias y comenzamos a compartirlas. Voy a tratar de ordenarme discurso porque si no, estoy perdido. Como les decía, siempre fui muy curioso de chico, pero nunca tuve contacto con el arte hasta que entré a la universidad. Y ahí, simultáneamente con mi formación académica, me encontré con los títeres, me encontré con el canto coral, pero recién a mis 40 años me encontré con la cuentería y con la literatura. Y es a partir de ese momento en que empiezo a desarrollar esta tarea.
Y esta tarea es la que logro que me inviten a a participar de actividades del Plan Nacional de Lectura para luego ingresar a formar parte del Plan Provincial de Lectura. En Córdoba, en el Plan Provincial de Lectura, trabajamos con la formación docente, formamos docentes, lectores, narradores, porque entendemos que para formar lectores necesitamos libros en las escuelas, pero también necesitamos docentes que se los lean. Esto ya lo decía Graciela Cabal en los años 90. Pásame la diapositiva, ya me olvidé que tenía que ir pasando las diapositivas. La siguiente, por favor. Graciela Cabal, en los años 90, decía cosas como esta en un manifiesto maravilloso que se llama El derecho a ser feliz. Los chicos necesitan ir a la escuela, pero no a comer, a aprender. Y que la escuela sea gratis, linda, para todos y la mejor. Y con maestros lectores que puedan disfrutar sin angustias económicas el trabajo que han elegido. Los chicos necesitan libros. Y acá me detengo, porque frente a la falta de techo, de comida, de agua potable, no faltará alguno que considere los libros como algo de lo que se pueda prescindir. Pero los que estamos acá sabemos que no se trata de optar entre dar de comer o dar de leer. Las dos son necesidades básicas y por lo tanto las dos son derechos. Y sigo, los chicos necesitan libros. No solo manuales o diccionarios para saber cosas prácticas, libros de literatura, los más bellamente escritos, los mejor ilustrados, leerlos y que se los lean. ¿Cuántos libros puede llegar a leer un chico en la escuela? 50, 100, 500. Que sean los más hermosos, si no, no vale la pena, decía Graciela Cabal. Y esto es otra de las que marcó un poco el camino. Afortunadamente en la Argentina en este momento las escuelas están recibiendo nuevamente libros y todas las escuelas tienen muchos libros de calidad que por suerte llegaron ya ahora en este último mes ha llegado todo este material a las escuelas. En las escuelas hay libros buenos de literatura y hay docentes interesados en acercar estos libros a los estudiantes. Y con estos docentes es que nosotros trabajamos en la formación. Yo generalmente inicio mis capacitaciones con un relato del subcomandante insurgente Marcos, que no lo voy a relatar completo, solo por cuestiones de tiempo, pero que dice, y en un momento se callaron todos, y cada uno empezó a hablar de su propia diferencia, y cada otro que escuchaba se dio cuenta que cuando escuchaba al otro en lo que tenía de diferente, más y mejor se aprendía a sí mismo en su propia diferencia. Y ahí se pusieron muy contentos y se dieron a la bailadera porque bien que les gustaba a estos dioses darle a la marimba y a las caderas. Y harto rato estuvieron festejando hasta que sacaron el acuerdo de que era importante de que hubiera otros diferentes y que teníamos que aprender a escucharlos para conocernos mejor a nosotros mismos. Y ya después se fueron a dormir porque muy cansados estaban de haberse bailado tanto, de hablar. No estaban cansados porque muy buenos habían salido para la habladera estos más grandes dioses, los más primeros, los que nacieron en el mundo y que apenas estaban aprendiendo a escuchar. Siguiente diapositiva. Y la siguiente. De esto se trata, de aprender a escuchar. Quien lea o quien narre, lo primero que tiene que hacer es aprender a escuchar. No podemos ser buenos narradores ni buenos lectores si antes no somos buenos escuchadores. Pero cuando digo escuchar, no me refiero a escuchar solo con los oídos, sino a escuchar con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sentidos. Las palabras que nacen sonando de nuestros cuerpos son efímeras, duran un instante, lo que dura el sonido sonando en el aire. Pero en esa pequeña fracción de segundo, dice, cuenta, genera imágenes y sensaciones, nos emocionan, nos tocan. Desde los inicios de los tiempos, los hombres hemos contado historias. Contamos con la voz dando sonido a las palabras y contamos con el cuerpo, con movimientos, con gestos y miradas. Y también escuchamos con todo el cuerpo. Siguiente diapositiva.
Cuando las palabras quedaron atrapadas en los libros, necesitaron de los lectores que las devuelvan a la vida, haciéndolas sonar en voz alta o en sus cabezas, para poder escucharlas. Pero acá me detengo un segundito, porque cuando hablamos de leer, leer es un término que en realidad tiene dos sentidos. Hay un sentido que es cuando leemos para nutrirnos, cuando uno recibe ese texto. Pero luego hay otra lectura, que es la que hacemos cuando la compartimos, cuando la ofrecemos. Y yo voy a hablar específicamente de esta lectura, la lectura compartida, la lectura que se ofrece. Leer en voz alta y contar son prácticas hermanas. Ambas nos permiten compartir historias. Mientras que el lector da vida a las palabras que están en un texto, el narrador da vida a las palabras que están en su memoria. Y acá vamos para la siguiente diapositiva. Sin embargo, sí quiero aclarar, dar vida a una historia no se limita a devolverle el sonido, sino a devolverle también el cuerpo. El cuerpo que le permite sonar. La voz surge de un cuerpo que, si está sonando, no puede estar estático. El cuerpo dice con la voz, dice con el movimiento, dice con el gesto, dice con la mirada. Entonces, esto es importante diferenciar. Una cosa es hacer sonar un texto y otra es darle vida a un texto. En relación a la lectura en voz alta, Rodolfo Castro, que es un cuentero argentino que ahora está viviendo en Portugal, dice que las palabras escritas son intención, son algo que puede llegar a ser, energía estática cuyo poder se desata, sí y solo sí, se transforma en sonidos y gestos. Y agrega Castro, la lectura en voz alta no se puede limitar a otorgar cualquier sonido a las palabras. Hay que darles el sonido con que las palabras quieren ser dichas. De manera que el mayor desafío de un lector es descubrir de qué manera las palabras del texto quieren ser dichas. En este mismo sentido, siguiente, Gustavo Roldán, escritor argentino, aporta que, de alguna manera, contar un cuento, cuando se puede, porque él aclara, algunos se empeñan en ser leídos, es volverlo a su faz original, al estado primigenio de una historia, devolviéndole la música de las palabras, el gesto, el manejo de los silencios, la gestualidad del rostro y de las manos. Nada más plausible y beneficioso para la literatura que proveerla de esos elementos que se pierden con la escritura. En nuestro trabajo, en el plan de lectura, proponemos a los docentes recuperar la musicalidad de las palabras que nos habitan y también rescatar y registrar nuestros propios cuerpos sonoros. Cuerpos sonoros y danzantes. El texto pide ser interpretado como una partitura, como un guión teatral, como una coreografía. Siguiente. En relación a esto, Gerardo Siriani dice, que también es un teórico argentino que se mueve entre México y la Argentina y tiene este libro maravilloso que es Rumbo a la Lectura, que se lo recomiendo a cualquiera que esté trabajando en bibliotecas haciendo animación. Él dice que el ser humano primero escucha, después canta, después habla y recién cuenta. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? Todos vemos a un bebé y vemos que cuando un bebé reacciona a la voz de la mamá, se mueve, y cuando hay música, se mueve. Lo primero que hace el bebé es responde al sonido danzando. Luego, conforme vamos creciendo, vamos cada vez perdiendo más esto. La sociedad de alguna manera nos va quitando ese movimiento. En los talleres, entonces, lo que hacemos es trabajar para rescatar esa huella sonora y corporal que forma parte no solo de nuestra historia, sino de nuestras raíces ancestrales, al momento de leer y al momento de compartir la lectura. Les invitamos a los docentes a adquirir la confianza necesaria para vencer el pudor de exponer sus cuerpos. Exponer el cuerpo genera mucho pudor en la gente. Y una de las cosas que tratamos de trabajar es
que adquieran confianza. ¿Por qué? Porque el que narra se va a tener que desnudar frente al otro. Y cuando nadie se desnuda frente a otro, a menos que tenga mucha confianza en el otro, o a menos que tenga mucha confianza en sí mismo. Entonces, trabajamos la confianza en sí mismo para que desde ese lugar de confianza se animen a exponerse. Cuando un lector narrador comparte el texto en voz alta, no está ofreciendo solo el texto de un autor, sino su propia lectura, la siguiente. Su propia lectura o narración, única e irrepetible. Cada lectura es un acto de creación. Dar vida al texto, entonces, implica mucha escucha previa. Leerlo varias veces, haciéndolo sonar en nuestras mentes, hasta visualizarlo tan claramente como una anécdota que hemos vivido. Luego hay que permitirle que nos atraviese el cuerpo. Permitir que el texto no sea algo que pasa, sino algo que nos pasa. Habitar el texto y escuchar nuestra propia voz diciéndolo, porque cada vez que le ponemos voz a un mismo texto, nos dice cosas diferentes. Los textos tienen esta capacidad y cuando trabajamos la lectura en voz alta, una de las cosas que trabajamos sobre el texto de la escucha es escuchar nuestra propia voz, porque encontramos que el texto nos habla de nosotros, nos está diciendo cómo estamos o nos está diciendo en qué momento nos encontramos. Y eso es en el momento. Ayer fue distinto y mañana será distinto. En cada momento en que leemos nos pone en un lugar diferente de escucha. Escuchar las palabras, habitarlas y habitar también los silencios. Registrar las sensaciones que nos provocan, las imágenes que evocan esos textos. Atender a las pausas que el cuerpo nos pide para decir las palabras. Es el cuerpo el que marca los silencios, más que los signos de puntuación de un texto. Hay momentos en que el contenido de un texto es liviano y las palabras y las imágenes fluyen ligeras. Pero también hay momentos en que el contenido es tan profundo que las palabras se tornan densas, pesadas y piden ser dichas lentamente. Y por momentos callarnos, detenernos, para que puedan quedar resonando en el silencio. Esa quietud, ese silencio, genera sobre la imagen del que escucha un efecto zoom que amplifica la imagen y que nos deja pensando en esto. Y además nos prepara para la palabra que viene. Entonces, los silencios son muy importantes y es lo que le permite rescatarle la vitalidad al texto. El texto, para estar vivo, necesita contrastes, necesita moverse, no puede estar siempre igual. Hay que jugar con los tonos, con los ritmos, con las pausas, con la intensidad, con la energía, con la mirada. Cuando nosotros logramos permitir que ese tiempo para detenernos, estamos en realidad ejerciendo un poder que casi les diría que es revolucionario. Porque en estos tiempos que nos llevan a vivir tan rápidamente todo, si nos animamos a leer y a detenernos para leer y a detenernos para imaginar, a detenernos para que las palabras nos toquen, estamos yendo contra el sistema que nos lleva rápidamente y cada vez más rápidamente y con menos tiempo a tener que consumir y consumir y consumir. Entonces, estamos ejerciendo un acto de resistencia a lo que el mercado nos está queriendo imponer. Nosotros invitamos en nuestras capacitaciones a volar con la imaginación, a movernos y sonar con libertad. Y en ese mismo acto, convidar el vuelo a quienes nos están escuchando, de manera que ese vuelo compartido sea tan grato y tan confortable que al que escucha no le requiera ningún esfuerzo seguirnos. Se suma al vuelo, no hay un trabajo en eso, hay un disfrute permanente. Para lograr eso, trabajamos con los docentes, primero, siguiente diapositiva, con la textoteca personal. Esto nos lo propone ya Laura de Betach
en el camino lector. Laura dice, cada uno de nosotros fue construyendo una textoteca interna armada con palabras, canciones, historias, dichos, poemas, piezas del imaginario individual, familiar y colectivo. Textotecas internas que se movilizan y afloran cuando se relacionan entre sí a la manera de las retahílas infantiles. Podemos decir que cada persona, en cada persona hay muchos textos, que la unión de los textos de muchas personas arman los textos de una familia, de una región y de un país. A partir de trabajar la textoteca personal con cada uno de los docentes, de recuperar esa textoteca, comenzamos a elaborar un repertorio propio. Cada uno tiene un propio repertorio docente-narrador que lo nutre con su historia, lo recupera lo de su historia, pero luego lo va nutriendo con la literatura. Con sus lecturas literarias lo va nutriendo. Y ese camino es absolutamente personal. El repertorio es una huella de identidad, la siguiente, que define y describe al lector narrador. Es tan personal que cuando un docente cuenta los textos de su repertorio, comparte sus propias experiencias de vida en esas historias. Se cuenta a sí mismo en esas historias. Se entrega con convicción y compromiso, anclado en sus raíces, con plena conciencia de que lo que está haciendo es valioso y merece ser compartido. Leer o narrar requieren audacia y coraje. Por esto que decía de tener que desnudarse frente a otros, ¿no? Hace falta coraje para vivir un texto, coraje para compartirlo, coraje para exponerse, para desnudarse sin temor a la mirada de los otros. Ese coraje lo adquirimos cuando logramos la confianza necesaria en nosotros mismos. Yo decía, nadie se desnuda frente a otro a menos que tenga confianza en el otro. Mejor dicho, sí, a menos que tenga confianza en el otro. Pero cuando no hay confianza en el otro, ¿cómo haces para desnudarte si no tenés confianza en lo que estás haciendo? Entonces, esta confianza es la que me permite pararme con convicción y desnudarme frente al otro sin temor a lo que estoy haciendo, porque sé que lo que estoy haciendo es bueno y merece la pena ser compartido. Para trabajar, nosotros, la siguiente, por favor. Vamos trabajando los diferentes recursos que utilizamos para la narración, como por ejemplo, la voz, el manejo del espacio escénico, el cuerpo y el manejo de los elementos. Pero lo hacemos individualmente. Con cada uno de estos elementos trabajamos de manera inespecífica para luego, cuando cada docente trabajó estos recursos inespecíficamente, al momento de tener que compartir el texto, toma de esto lo que puede, lo que quiere, lo que necesita tomar al momento de compartirlo con otro. Pero nosotros lo trabajamos indiferenciadamente e individualmente para que luego el docente todo ese bagaje de recursos que ha entrenado los ponga en juego al momento de la lectura compartida. Siguiente, por favor. Y... No puedo. Era la otra. Fui dejando cosas de lado. Y creemos firmemente en esto que nos dice Laura de Betach, porque nos recomendó Laura en algún taller hace muchos años. Laura nos decía que debemos ser siempre llamas encendidas, porque no sabemos si al frente nuestro tenemos piedras o carbones. Pero además Laura agregaba, si son carbones se van a poder encender, pero si son piedras, quizás también logremos encenderlas. Y para terminar, déjenme contarle entonces de un nombre de mi pueblo que tiene que ver con esto que decía Graciela Cabal en El derecho a ser feliz. Don Juancho García era un hombre práctico y al fin había logrado tener una finquita al pie de la cordillera. Era un ranchito con sus paredes de adobe pintadas a la cal, su techo de caña y barro y unas ventanas chiquititas desde donde podía verse el campo como si fuera una colchita de retazos. Una parcelita de mijo, otra de trigo, otra de maíz, otra de tomate, pero todas chiquititas, una al lado de la otra, un arroyo cantarino, una laguna y al fondo
las montañas y la cordillera. Don Juancho García tenía una única hija, Juanchita García. No era muy original para ponerle nombre a la niña, eso es verdad. Pero como la niña no tenía otros niños con quien jugar, jugaba con el burro, con la vaca, hablaba con los pájaros, y don Juancho García, que era un hombre práctico, le decía: oiga, mijita, ¿cómo va a estar hablando con los pájaros, niña, si los pájaros no hablan? Pero los pájaros le decían a Juanchita: oye, Juanchita, no te dejes convencer. Claro que nosotros podemos hablar si tú nos puedes escuchar. Lo que pasa es que los hombres no nos escuchan porque se les ha endurecido el corazón. Y Juanchita y los pájaros siguieron tan amigos como siempre. Hasta que un día los pájaros vinieron y le invitaron a Juanchita a que se fuera a volar con ellos, así le mostraba los lugares desde donde ellos venían a visitarla. Entonces, claro, Juanchita fue y le dijo a su papá: papito, papito, ¿sabes que los pájaros me han invitado a que me vaya a volar con ellos, papá? ¿Me da permiso? Y don Juancho García, que era un hombre práctico: oiga, mijita, ¿qué le pasa? Usted está tontito, me la cortó verde, niña, no puede ser, si los niños no vuelan. Pero los pájaros le decían: oye, Juanchita, no te dejes convencer, claro que puedes volar. Lo que pasa es que los hombres no vuelan porque no se animan. Pero a Juanchita, su papá no le daba permiso. Así que ¿cómo se iba a ir a volar con los pájaros? Pero don Juancho García, que era un hombre práctico, ¿él qué veía? Él veía que había un montón de animalejos que le estaban molestando a la niña y que además le estaban comiendo la semilla del campo. Entonces decide resolver el problema y construir un espantapájaros. Y cuando le cuenta a Juanchita, Juanchita chocha de la vida, allá se fueron a la orilla del arroyo donde crecieron unas cañas que eran muy bonitas y cortaron esas cañas y vinieron y con ellas le armaron toda una estructura al espantapájaro. Pero lo que no sabía don Juancho García es que esas cañas habían sido designadas por sus hadas madrinas cuando chiquititas para que cuando fueran grandes fueran flautas dulces. Y Juanchita se acordó que al pie de la montaña crecieron unas pajas doradas que eran muy bonitas. Allá se fueron y se trajeron esas pajas doradas y con ellas le armaron todo un relleno al espantapájaro. Pero lo que no sabía don Juancho García es que esas pajas doradas en realidad eran los rayos que se había dejado olvidado el sol una tarde que había bajado a dormirse una siestecita. Y Juanchita se acordó que en la laguna ella había visto a la luna. Y se fue hasta la laguna y se trajo a la luna y se la puso de cabeza al espantapájaro. Y un par de aceitunas fueron los ojos, y un tomate redondo fue la nariz, y una tajada de sandía fue la boca, y las semillas fueron los dientes. Y como los musgos de ahí a la orilla del arroyo eran de muchos colores, Juanchita con esos musgos vino y le armó toda una cabellera. Y después fue y cortó todas las flores del campo y con eso le tejió un vestido. Y con un pedazo del arco iris le hicieron un poncho y quedó un espantapájaro. Si es que, ¿qué espantapájaro? Si es que eso era un llamapájaro. Y ya venían los pájaros de todas partes y el viento que pasaba por las cañas que eran flautas dulces sonaba las melodías y los cantos de los niños que les habían enseñado los 4 puntos cardinales. Y ya venían todos los personajes de los cuentos, la gallina truleca, el gato con bota, todos estaban ahí. Y en medio de tanto alboroto, don Juancho García, cuando ve todo este alboroto, de todas esas cosas raras y pájaros que le estaban molestando a la niña y además le estaban cagando al espantapájaro, fue y buscó una escopeta, la cargó con un par de perdigones, apuntó y ¡pah! Y una gran nube blanca cubrió todo. Y cuando el humo se disipó, lo único que había quedado era el espantapájaros bastante descuajeringado, unas cuantas plumas ensangrentadas y Juanchita García llorando su pena más grande de su larga vida de tan solo 4 años. Y don Juancho García, entonces me dice: oiga, mijita, que se ahí llorando, venga. Mire cómo sigue siempre, me voy a llevar con la tía Marujita, la que vive en la ciudad, que me la termina de criar, ¿eh? Pero Juanchita lloró y lloró tanto que esa noche cuando se acostó, cansada de tanto llorar, se acostó y se quedó profundamente dormida. Y al filo del amanecer, un extraño ruido despertó a Juanchita García. Y cuando se asomó a la ventanita pudo ver que en el medio del campo estaba el espantapájaros rodeado de una nube de palomas que le daba vueltas y vueltas. Y en medio de esa nube de palomas el espantapájaros comenzó a mover los brazos y comenzó a elevarse y a irse volando para el lado de la cordillera. Entonces fue y le dijo a su papá: papito, papito, ¿sabe que el espantapájaros se está yendo volando para el lado de la cordillera, papá? Y don Juancho García, que era un hombre práctico: oiga, mijita, se me ha enlocado del todo, niña, no puede ser. Seguramente ha sido algún vecino envidioso que se lo ha llevado. Yo lo voy a ir a buscar mañana y ya va a ver, lo voy a encontrar. Y así fue. Al día siguiente, don Juancho García, escopeta al hombro, anduvo buscando en todos los campos de sus vecinos al espantapájaros. Pero por más que buscó y rebuscó, no lo pudo encontrar.
Y esa noche, cansado de tanto buscar, se acostó y se quedó profundamente dormido. Pero al filo del amanecer, un extraño ruido despertó a don Juancho García. Y cuando se asomó a la ventana, pudo ver que en el medio del campo estaba su hija Juanchita, rodeada de una nube de palomitas torcasas que le daba vueltas y vueltas. Y en medio de esa nube, Juanchita comenzó a mover sus brazos y comenzó a elevarse y a irse volando por el lado de la cordillera. Y por más que lloró, gritó y pataleó pidiéndole a Juanchita que se quedara con él, que no se fuera. Juanchita se fue. ¿O por qué no lo oyó? ¿O por qué no se dejó convencer? Desde ese día, don Juancho García se levanta todas las mañanas con una canasta llena de semillas, de maíz, de mijo, de cebada, de trigo, y la pone en el medio del campo, con la esperanza de que con ella vuelvan los pájaros, y con los pájaros vuelva el espantapájaros, y con el espantapájaros vuelva su hija Juanchita. Porque don Juancho García era un hombre práctico. Pero ahora, don Juancho García alimenta sus sueños, porque sabe que su hija Juanchita era un sueño que se echó a volar. La historia se llama El espantapájaro soñador, es de J. Villaza, un maravilloso narrador colombiano. Y a mí me parece que viene perfectamente a cuento porque tiene que ver con que el momento, el tiempo de los chicos es ahora. Y lo que no hagamos ahora, cuando queremos acordar, ya no tenemos a los chicos. Entonces, no podemos esperar. Lo que tengamos que hacer en relación a esto es ahora. Muchas gracias.